Nuestro hermano Josué nos trae el estudio de la palabra del Señor. Cristo viene pronto, amén. Así es que ánimo, iglesia. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que abran sus Biblias en Mateo 14:33, ese va a ser el texto para memorizar. Vamos a leerlos todos juntos, nada más es el 33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Otra vez? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por este día que nos permite estar aquí en su casa. Gracias por cada uno de mis hermanos que se hace presente, Señor. Ahora bendice la palabra que va a ser expuesta, Padre bendito, Señor, y que podamos aprender algo de ella. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de terminar la semana pasada el trimestre y esta semana vamos a empezar unas nuevas lecciones. Y las nuevas lecciones tratan de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Alguien ha escuchado hablar de Jesús de otra forma, a la forma tradicional a la que enseñamos en la iglesia? Muchos de otras culturas enseñan que Jesús fue un hombre iluminado, que vivió en esta tierra, fue un gran maestro, que pudo enseñar, pero hasta ahí. Existe un libro, no recuerdo el nombre de este señor, que escribe acerca de Jesús, y él dice que Jesús fue un hombre, un sabio, un pensador, un iluminado, que vivió allá en la época, registra la época, pero que él no murió en la cruz. De hecho dice que Pilato fue el que lo ayudó y lo ayudó a escapar, y que Jesús empezó a salir y se fue creo que a la India, se va a la India y va predicando en su caminar, y llega a la India, y ahí en un pueblo llamado Cachemira, ahí él se queda y ahí muere a la edad de 80 años. Yo no sé cuántos han escuchado esa historia, porque bueno, es un libro que fue escrito en los 1800, y de hecho pues existe un mausoleo, ¿cómo se puede decir? Un sepulcro, donde dice que ahí yacen los restos de Jesús. Y bueno, hay muchas historias que no tienen que ver con lo que nosotros enseñamos acerca de Jesús. Grandes pensadores o ateos enseñan otra cosa acerca de él, que él no fue Dios, que él fue un loco que murió, simplemente. Pero para nosotros, ¿quién es Jesús? El nombre de Jesús es un nombre que ha revolucionado, que causa controversia para aquellos que no aceptan la divinidad de Jesús. Dentro del cristianismo, nosotros consideramos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, y yo creo que cada uno de los cantos que cantamos en esta mañana lo reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor. Que nosotros, que su reino es sempiterno, y bueno,
Dice, Jesús no fue un hombre iluminado que llegó a ser Dios, sino que Él era Dios, descendiendo de la condición y circunstancias humanas para ser el mediador. Él estableció una vía de comunicación entre lo divino y lo humano, y es la palabra encarnada que transmite un mensaje de buena voluntad a los seres humanos. Cuando Jesús vino a este mundo, vino con un propósito, y su propósito era ser el mediador entre Dios y los hombres, era dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, es todo. No hay algo más allá de lo terrenal. Dentro cuando seguimos sus mandamientos, sus estatutos, hay bendición, claro que hay bendición, pero no es esa la base fundamental, vamos a decir, de Jesús o de la doctrina cristiana. Simplemente lo primordial es vida eterna. Algunos piensan que estando en el cielo, algunos serán más que otros o que recibirán más que otros. Y a veces así enseñamos por poner algunas fábulas o un tipo de enseñanza, ¿verdad? Pero la Biblia dice que todos seremos como los ángeles. O sea, no hay ni mayor ni menor. Sí vamos a recibir cierta recompensa, pero la Biblia dice que seremos como los ángeles, es todo. Dice, los estudios del presente trimestre nos presentarán la realidad de Cristo en la triple dimensión de su persona, su obra y sus enseñanzas. ¿Quién es Jesús? Pretender responder a esta pregunta es querer meter el mar en un agujero. No tenemos otra alternativa que recurrir a las diversas perspectivas de Él. Nos ofrece la Biblia a ir exterminando con asombro de facetas con tan grandiosa piedra preciosa. Eso es una grandeza y también nuestra pequeñez. ¿Alguna vez han querido entender por qué Jesús o por qué tenemos que creer en Jesús para poder tener vida eterna? A veces como seres humanos nosotros no tenemos esa capacidad posiblemente de discernir por qué Jesucristo vino, murió en una cruz, y para poder tener vida eterna tenemos que creer en Él. Dios, que es el creador del universo, que es el que le pone límites a los mares, el que creó todo esto a una perfección, a Él le plació poner vamos a decir así, esas reglas. Y nosotros no podemos cuestionar eso, porque Él dijo que así Él era. ¿Y qué podemos decir nosotros a cuestionar todo eso? Dios le plació dar a su Hijo y que nosotros pudiéramos tener vida eterna por medio de ello. Y no hay más que investigar mucho más allá. Si algún día llegamos a estar en la presencia de Dios y poder decir por qué sucedió eso, tal vez Él nos lo explique, no lo sabemos, pero es así como Él puso sus reglas, vamos a decir así. Sus enseñanzas marcaron el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. Hay dos fechas muy importantes en este mundo que toda la gente celebra. Uno es la Navidad y la resurrección. Nada más que lamentablemente pues ya le han cambiado un poco lo que realmente es, ¿verdad? Ahora ya no dicen la Navidad, ya dicen felices fiestas o holidays. Y también en cuanto a la Pascua, ya no se quiere decir Pascua o la crucifixión, ya nada más se dice Easter. Y bueno, ya le han quitado. Pero estas dos fechas son muy importantes para la cristiandad. Y no hay otra fecha importante que se celebre a nivel mundial por causa de un hombre, ¿o sí? Cuando Jesucristo nació, Él no solo vino, o sea, no solo fue un hombre cualquiera, sino vino y partió la historia. A partir del nacimiento de Jesucristo existe un antes y ahora un después.
Cuando Jesucristo nació, no recuerdo si era el año más o menos 4000, pero cuando Él nace, Él vuelve a partir la historia y se tiene que empezar de cero nuevamente. Todo aquello que había en el pasado se termina ahí. Y bueno, también eso existe una controversia si parte de cero, ¿verdad? Pero eso no es el punto en esta tarde, sino el punto es Jesucristo nació y su legado hizo que la historia se partiera completamente. Hace tiempo escuché un pensamiento, o leí un pensamiento de un hombre, digo, lo más importante no es que el hombre haya puesto los pies en la luna, sino que el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, haya puesto los pies sobre la tierra. Eso es lo más importante para nosotros y para la cristiandad. Sus enseñanzas marcaron el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad, una nueva escala de valores religiosos y morales quedaban establecidos al introducir en la experiencia humana fomentos divinos que la transformaron todo en el curso del tiempo. A partir de él, la historia quedaba dividida, estableciéndose la cronología humana en partes, en antes de Cristo y después de él. Todo en virtud del impacto de sus enseñanzas. Junto a él descubrimos nuevos conceptos sobre la oración, el sacerdocio, la comunidad religiosa, etc. Cuando se practicaba la ley, antes de Jesús, la ley era muy estricta y era tajante. Se decía que si alguien cometía pecado y la ley marcaba que tenía que morir, pues tenía que morir, o sea, no había otra cosa. Y al que asesinaba, pues se le mataba por asesino. Pero ya después Jesucristo nos dijo que no necesariamente tenía que matar a aquella persona, sino simplemente decía, con el hecho de pensarlo ya era un asesino y ya era culpable de juicio delante de Dios. Las respuestas de Cristo a la búsqueda del hombre y a la necesidad humana fue absolutamente adecuada. Esta respuesta no ha quedado inválida por el paso del tiempo y por el surgimiento de circunstancias humanas diferentes. El ser humano es básicamente igual en su interior, físicamente, similares problemas, inquietudes y anhelos que hace 2000 años. En consecuencia, su persona desborda hoy los marcos y encasillamientos humanos. ¿Cuál era la importancia de que Jesús viniera a esta tierra? Cuando Dios vio al hombre en pecado, dice que Él le envió a su Hijo para que nos diera vida eterna, ¿verdad? Pero el tiempo de Jesús, bueno, Jesús tuvo su tiempo de venir, y dentro de todo de los últimos 2000 años, el hombre ha querido buscar a Dios de una forma, y en cada una de las etapas él se ha querido acercar a Dios y tratándolo de hacer, dependiendo la forma en cómo se esté viviendo, ahí quiere encajar a Dios. Hace mucho tiempo en las revoluciones, ahí querían meter a Dios y pusieron a Jesucristo como un revolucionario. Yo no sé cuántos les tocó vivir a esa época, ya como los 70s, 80s. De hecho, el hermano Manuel Bonilla escribió una canción que decía que para muchos Jesucristo era un guerrillero. Y bueno, en muchos de los tratados que daban en aquel entonces, ponían a Jesús como un revolucionario, así vestido con su carabina bien grandota y sus carrilleras así. Yo no sé cuánto les tocó ver ese tipo de propaganda cristiana. En los 60s también reapareció Jesús
como el Jesús hippie. Yo no sé cuántos vieron todo ese, o les tocó vivir esa época de los hippies, donde apareció Jesús, luego apareció el Jesús superstar también, o superestrella. Y bueno, cada uno, cada persona o cada generación ha querido ser a Dios a su forma y tratar de encajarlo en su forma de vida. Hoy en día pues vemos cómo se predica a Jesús de una forma, lo que hay en el corazón del hombre es la avaricia, lamentablemente, y así es como ponemos a Jesús en nuestras necesidades. Queremos o escuchamos hablar de Jesús como un hombre que viene y te soluciona todo, viene y te da una forma de vida alta económicamente, y es como la gente lo está viendo, lo está viendo hoy en día. En una ocasión el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dijeron: bueno, algunos dicen que eres Elías, otro que Jeremías, y bueno, cada quien tenía una forma de pensar de acuerdo a la época, ¿verdad? O alguno de los profetas. Jesús sabía él quién era, sabía que había venido de Dios y que venía con un propósito. Pero tenía tal vez esa inquietud, ¿verdad? De saber qué es lo que ellos pensaban, de quién era él. Yo no sé usted hasta dónde esté, o hasta dónde estemos conscientes, ¿verdad? De quién es realmente Jesús. Y ellos dijeron, bueno, fue Pedro el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo creo que una de las enseñanzas que podemos tener es que ellos pudieron reconocer a Jesús como el Mesías, el que tanto habían esperado. Yo no sé si realmente nosotros éramos lo que tanto habíamos anhelado en nuestra vida, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mediante estos estudios bíblicos, basados fundamentalmente en los evangelios, redescubriremos en más profundas dimensiones al Cristo que nos ama y salva, al Cristo eterno que permanece para siempre. Percibiremos la suficiente perfecta de su gracia, de su respuesta y de su obra en la cruz. El encabezado dice: Jesús, el Hijo de Dios. El título Hijo de Dios dado a Jesús describe su naturaleza divina y lo presenta como Dios con nosotros. En el estudio de hoy se hace una presentación de Cristo como el Hijo de Dios. Esta presentación la está haciendo Dios el Padre. ¿Y cuánto valor encierra la presentación de un hijo hecha por su mismo Padre? En los tres pasajes bíblicos que hoy nos ocupan, notamos cómo Dios el Padre está reconociendo con agrado a Jesucristo como su Hijo y lo está presentando ante el mundo de aquel entonces y ante la generación venidera, entre los cuales se encuentra la nuestra. Yo no sé cuántos hemos creído realmente que la Biblia es la palabra de Dios, así, sin cuestionarla. Porque hay personas que cuestionan la Biblia. Hace un tiempo leía la carta de quiero pensar que el que lo había redactado era un homosexual, quiero pensarlo así. Porque decía, ¿por qué tengo que estar de acuerdo, dice, con los cristianos que piensan que lo que hacemos está mal? Digo,
porque lo dice un libro obsoleto. Y empieza a decir cosas que yo me quedé así como diciendo, donde una culebra habla, donde los fierros flotan, y empieza a decir cosas que realmente, o sea, realmente están escritos en la Biblia, donde una virgen da luz, y empieza a hacer cuestionamientos acerca de cosas sobrenaturales que están escritas en la Biblia. Y yo seguía leyendo porque la lista era grande, y yo decía, wow, o sea, todo esto Dios lo puede hacer sin ningún problema. Yo nunca dudé de la Biblia, pues dije, pues sí, o sea, realmente todo lo que decía eran cosas sobrenaturales tremendas, y decía, wow, o sea. Él mismo diciéndolas o escribiéndolas y no las aceptaba, no las Sí, a veces cuestionamos esto para poder lamentablemente seguir viviendo como queramos. Y la lista, le digo, era grande de cosas que no, en la lógica humana no lo podemos entender. Pero bueno, ya viviendo, ya teniendo una vida por mucho tiempo en el cristianismo, y poder ver los milagros de Dios, no solo en mi familia, no solo en mis hijos, no solo en mis vecinos, en mis familiares, digo, yo no puedo, digo, yo nunca cuestionaría la Biblia, ni podría cuestionar esto. Entonces digo, bueno, a veces cuestionamos esto para poder vivir de una forma desordenada, pero nosotros, bueno, en mi caso yo puedo creer que esto es la palabra de Dios sin ningún problema, y que a veces, pues bueno, vamos a batallar con aquellas personas que no tienen la misma fe que nosotros tenemos. Porque usan el razonamiento, ¿verdad? Sí, usan el razonamiento y no pueden entenderlo. El Evangelio del Hijo de Dios, Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Dice, preciosa forma de principiar Marcos su Evangelio, porque inmediatamente nos presenta el asunto sobre el cual trata su escrito sagrado. Son las buenas noticias sobre Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. No son noticias como lo que estamos ya tan seguros y acostumbrados a escuchar diariamente cuando encendemos la radio o el televisor. Yo no sé cuántos, bueno, yo creo que ya últimamente ya eso de la radio y el televisor, yo creo que ya para muchos ya pasó de moda, ¿verdad? Ya hoy en día lo que se mira más es el teléfono, y podemos ver noticias tristes de lo que está pasando en el mundo, de las catástrofes, que tembló allá, que se cayó esto, que está deshielándose allá, que los terremotos, que las lluvias son terribles y destrozan caminos, y bueno, muchas noticias malas de que si no sale una enfermedad, allá viene otra, y cosas así. Yo no sé, pero estas noticias del Evangelio son las buenas nuevas que nos presenta el Marcos, el principio del Evangelio de Jesús. Algunos piensan que el ministerio de Jesús duró 3 años, otros dicen que más. No lo sabemos a exactitud. Pero una cosa sí sabemos, que todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, pues fue bueno. Algunos piensan que el Señor Jesucristo, como hijo, tenía que estar sometido a sus padres, y que Él vivió una vida normal como cualquier otro joven, que él fue un carpintero y que ayudaba a su papá en la carpintería, y eso es lo que algunos enseñan, y que en el tiempo que él vivió, fue un joven normal, que iba y se divertía con sus amigos. Escuché a un hombre que decía, no, Jesús, él iba con sus amigos, él iba al río, y ya cuando sus amigos tenían hambre, él sacaba pescados y pescado frito para todos. Y era la forma de cómo él lo presentaba, y creía que Dios así
se daba a conocer, o es la forma de que él vivía normalmente como un joven. Las buenas noticias que presenta Marcos en este evangelio son de esperanza y fe para los enfermos, oprimidos, cansados, entre los cuales se encuentran millones de nuestros contemporáneos. Tales buenas noticias provienen de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Tiene su base en hechos que son reales y actuales en Cristo, quien por su obra redentora los ha puesto al alcance de todos. Dios el Padre, por medio del evangelista Marcos, da a conocer que Jesucristo es su Hijo unigénito, es la verdad divina que queda establecida para ser aprobada desde el principio de este evangelio. Evangelio quiere decir las buenas nuevas, evangelio también algunos dicen que ese evangelio es buenas noticias de un ángel que viene de bien, y helios de ángel. Entonces, las buenas noticias. La obediencia del Hijo de Dios. Marcos 1, 4 al 11. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Antes de que Jesús viniera, se dice que tenía que venir primero alguien con el espíritu de Elías. Estaba yo estudiando un poco misión Elías, y más o menos una de las características que tenía Elías es que él vivía en el desierto, ¿verdad? Y comía miel silvestre, y su forma también de vestir también era muy conocida, la forma como él se vestía, con cueros y pieles de camellos. Y bueno, yo creo que ahorita algunas personas son fáciles de reconocer por su forma de vestir, hablando de pueblos tradicionales. Entonces era la forma en cómo él se vestía. Y dice que Elías pues venía primero y venía preparando el camino del Señor Jesucristo. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad no os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio subirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es la primera vez es una de las veces que podemos ver aquí a Dios Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo en una representación. La expresión del Evangelio por medio de la predicación siempre ha traído respuestas de parte del pueblo. Juan el Bautista, siendo un mensajero de Dios, proclamó la imperiosa necesidad del arrepentimiento como base para el perdón de los pecados. Para que el hombre, como estaba diciendo al principio, a veces no entendemos por qué tenemos que arrepentirnos de lo mal que hemos hecho, y es la forma en cómo Dios salva al ser humano, arrepintiéndose de todo lo malo que ha hecho, y es la forma en la cual Él redime al hombre de una muerte segura. Dios en Cristo puede perdonar de acuerdo al arrepentimiento personal. La gente de lugares cercanos y aún lejanos acudían a escucharle. Muchos de ellos, reconociendo sus pecados, se arrepintieron, los confesaron, creyeron al Evangelio predicado por Jesús, y los bautizaba en el Jordán.
Aunque Juan el Bautista, él cuando Jesús vino a él, dice que él se sentía indigno de bautizar a nuestro Señor Jesucristo, porque él no se creía tan, vamos a decir así, estar a la altura de quién era, de Jesús. Él simplemente decía, es más, no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Yo creo que en muchas ocasiones, o yo no sé en cuántas ocasiones ustedes han estado o hemos estado en esa situación de no sentirnos dignos de recibir algo. No sé, tal vez un salario, cuando no lo hemos desquitado, no lo hemos... Y decimos, oh, me vas a pagar mucho por esto, no se me hace mucho, mejor dame menos. O no sé. Pero Juan no se sentía digno de poder estar ahí con el Señor Jesús, y dice que ni de desatarle la correa de su calzado. Este último, por cierto, lo bautizó en el Jordán, llegando así por fe a entrar en el reino de los cielos. Llamaba a muchos la atención el vestuario y el alimento de Juan el Bautista. Este último, por cierto, muy saludable, pero seguía siendo su predicación la que más despertaba la atención e interés del pueblo. Aunque no daba a conocer el nombre de Jesús, sí daba a conocer la dignidad y obra de él. Cuando Jesús vino al mundo, o más bien dicho, en el Antiguo Testamento, habían muchos libros y muchos profetas que habían hablado de que Jesús iba a venir al mundo. Y habían muchísimas profecías que se tenían que cumplir. Algunos dicen que son más de 200 que se cumplieron rápidamente. Que él nació en Belén, que él nació por medio de una virgen, su nombre Emanuel. Y bueno, hay profecías que se van cumpliendo. Y aunque los estudiosos, los judíos, estudiaban la Biblia, no supieron, o sea, no se daban cuenta, no querían entender que él era el Mesías esperado. Él daba a conocer la dignidad y obra de él. Nadie como Juan el Bautista es digno de acercarse a desatar la correa de las sandalias de Jesucristo. La obra de Cristo de bautizar en el Espíritu Santo continúa realizándose en el momento en que una persona le reconoce y recibe como su Señor y Salvador. A veces pensamos, o a veces hemos dicho que cuando tú crees en Jesucristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Yo no sé cuántos han escuchado eso. La verdad es que no hay una base bíblica que apoye eso. Escuché un hombre que dijo, bueno, y él lo explicó así, cuando una persona es nacida, dice que posiblemente en cuanto ella es nacida, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando la persona muere, es cuando se sabe realmente si es salvo o no. En su caminar en la vida no se puede saber. Yo no puedo saber si los que estamos aquí vamos a ser salvos al final. Y dice, ya cuando mueres es cuando ya sabes si realmente eres salvo o no. Y es cuando la Biblia se apoya, y en ese aspecto dice, ahí es cuando es borrado. No existe un pasaje que nos apoye, que es escrito, pero sí existen pasajes que dice que es borrado del libro de la vida. Jesucristo siempre estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre
grandes enseñanzas para todos cuando Dios le manda algo de cada uno. Por esto Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan. En su bautismo, las tres personas divinas están presentes: el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él, y el Padre proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Fue después de haber sido sepultado Jesús en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, y en el momento de ser levantado, cuando los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, también de los mismos cielos se escuchó el Padre decir: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesucristo vino y cumplió lo que tenía que hacer. Él vino con un plan de redimir al mundo, y Dios aprobaba todo lo que Jesucristo hacía. Tercer punto, la aprobación del Hijo de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se vieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, y les pareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús. Esto puede ser algo que realmente marcó la vida de estos hombres, de Juan, Pedro, Jacobo y Juan. Dice que fueron con Jesús a un monte alto. Jesús acostumbraba a orar, y posiblemente ellos pensaron que Jesús iba a ir a orar, ¿verdad? Y dice que los acompañó, y cuando estaban ahí solos, dice que se transfiguró. No sabemos cómo podría ser esto, ¿verdad? Pero dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes completamente. 3 de los apóstoles que fueron los únicos testigos de la transfiguración de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, el Señor los llevó con él a un monte alto. Ahí iban a compartir con ellos una experiencia que nunca olvidarían, ya que cada uno de los 3 tendría participación valiosa en la predicación y difusión del Evangelio. Jacobo sería el primer mártir entre los apóstoles. Pedro, a quien el Señor usaría poderosamente en el día de Pentecostés, y Juan, el último de los apóstoles en morir. Estos apóstoles les quedó muy marcada el tiempo que vivieron con el Señor Jesús, y hizo ¿cómo se puede decir? Les quedó una convicción muy fuerte, que no los hizo mover de su fe, de lo que no titubearon en poder seguir al Señor Jesús. Yo no sé si en algún momento a nosotros Dios haya marcado nuestra vida completamente, que no nos haya mover de nuestra fe, independientemente de lo que vivamos, de las circunstancias que vivamos, de los problemas que vivamos, de las enfermedades que nos vengan a nuestro cuerpo, pero que estemos firmes ahí, o sea, porque sabemos que Jesucristo tiene vida eterna, y no movernos de ahí. Yo creo que eso es algo hermoso, el poder permanecer, o sea, independiente, aunque estemos solos o nos sintamos solos, pero tener esa convicción firme. En el estudio de hoy, o los siguientes estudios que vamos a estar viendo, todos tienen que ver con Jesús. Esto nada más fue como la presentación que se va a estar haciendo para las siguientes clases, pero independientemente de las personas, de lo que piensan de Jesús, algunos piensan que fue un loco que anduvo por ahí predicando, hablando y que murió. Pero ¿cuál es su convicción de usted? ¿Cree que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios?
¿Estamos parados sobre esa convicción así fuerte? ¿O pensamos simplemente que fue un hombre que sobresalió y que por eso se han hecho tantas cosas? Hemos visto que fue un hombre que vino y partió la historia y que hay un antes y un después de él. Y no solo que sea en la historia de la humanidad, sino que en la vida misma de cada uno de nosotros. Y cuando Jesucristo vino a nuestra vida, haya habido un antes y ahora haya un después, y que haya una esperanza de vida eterna en nuestros corazones, y que eso se afiance cada día para poder vivir esa, vamos a decir así, esa fe en Él. El estudio de hoy se trató de Jesús, y el texto para memorizar es en el cual empezamos, el Mateo 14:33, y lo podemos leer nuevamente. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Espero que esa sea nuestra convicción de ahora en adelante, y que podamos decir también nosotros confiadamente que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.